Perfecto, muchas gracias. Como ya lo dijo Patricio, yo algunas láminas las voy a pasar un poco rápido, obviamente, para no repetir. Ahí sí. Ahí sí. Ya, los tenía a ustedes precisamente para tratar de... Muchas gracias. Ya. Y bueno, la presentación es llegando a las conclusiones de cada tema. Y lo primero, claro, es el impacto del COVID en el mercado del cobre, donde vamos a demostrar que lo que hubo es volatilidad, pero que curiosamente no hemos verificado un cambio en la tendencia de mediano y largo plazo. Luego me interesa ver, ya lo mencionó un poco Eric, el impacto de la minería chilena y que lo que hemos visto hasta el momento es una capacidad para mantener la producción, pero estamos anticipando algún impacto en los proyectos y en la producción futura. Y lo otro que también me interesa, que va muy impulsado por China, por lo que mencionó Eric, le llamó esta nueva infraestructura, y que tiene que ver con las proyecciones del cobre como material de uso del cobre, una nueva mirada. En relación con el mercado del cobre, lo que hemos visto, claro, mucha volatilidad, mucha oscilación, pero no un quiebre de tendencia como sí se pueden haber verificado. Todo esto es, entre comillas, tranquilizador, en el sentido que no hubo un quiebre tan brutal en el mercado. No obstante, lo que vimos, claro, es una caída cuando en China se detecta y se anticipa que esto sí se contagia entre personas. Luego, cuando 40 centavos en unos pocos días nuevamente, cuando se cae, comienzan los confinamientos también y las medidas de cuarentena en Europa y en Estados Unidos. Y luego a partir de ahí vemos un canal ascendente que ha sido bastante positivo, con una recuperación sistemática en 40 días, perdón, en 80 días de 40 centavos, es decir, lo que se había perdido en unos pocos días se recuperó en aproximadamente 2 meses y medio. Y luego vimos otros 40 o 45 centavos, se recuperó 25 centavos, estando por sobre los niveles que tenía previo a que se desatara la economía en Estados Unidos. Y lo que vemos, claro, es directamente ya que están de moda hablar de las letras para las recuperaciones, en el caso del cobre, hasta el momento, y estamos optimistas, que ni siquiera es una U, casi es una B corta, los niveles que ha mostrado, y en ese sentido estamos, yo me debería decir, contentos, tranquilos, pero obviamente aquí vamos a empezar a hablar un poquito también de los riesgos. Eh, Esta ya la mostró Eric, pero simplemente confirmar que vemos que desde el punto mental, en el corto plazo, vemos una tendencia a la baja sistemática desde el mes de marzo de este año. ¿Qué pasa con China? Digamos, ¿a qué le llamamos este golpe duro pero recuperación sólida? China, como ya se ha dicho también, representa el mayor consumo de cobre a nivel mundial, por sobre el 50%, dependiendo, bueno, de qué considera uno como mercado total del cobre, si considera toda la chatarra, el direct smelt o solamente el refinado. Pero en el caso del refinado, representa en la práctica del consumo total un 54% para este año, muy por sobre el resto del mundo. Por lo tanto, es determinante el impacto que juega en este mercado. Que sí, confirmar, son cifras distintas, pero que confirman lo mismo, que tiene que ver con que curiosamente no hay una caída ni en las importaciones ni en el consumo de manera tan determinante en el caso del mercado del cobre. Nosotros durante el mes de enero, febrero, tuvimos una serie de reuniones, el sector público y los gremios, con Cancillería, con Relaciones Exteriores, con la Subsecretaría, con las exportaciones y particularmente con las importaciones de China, de nuestros productos. Y no lográbamos, o sea, ver que esto estuviera afectando. Sí, se veía, ¿sabes qué? Parece que hay peligro, parece que se están demorando un poco más en los embarques. Wuhan, particularmente, no estaba en la zona donde están los puertos donde se desembarca particularmente el concentrado. Sí tenía un impacto, una circunstancia, pero no veíamos, y efectivamente cuando vemos las cifras definitivas no vemos una caída en las importaciones de cobre, pero tiene que ver también con un aumento en las leyes de concentrado, que eso también es un tema re interesante que puede responder a un ajuste del mercado
particularmente del mercado de los concentrados y la disponibilidad de las fundiciones, que es un zoom, digamos, que a lo mejor es demasiado, y que se compensa con una mayor importación de las de cobre refinado, en términos de volumen, y que entregan un dato de mayor consumo de cobre total de parte de China. ¿Qué vemos acá? Ya datos que entregó Javier y Erika, así que, pero claramente demostrar y mostrar con nueva información, reafirmar que en el caso de China, la caída fue muy brusca, pero la recuperación ha sido muy rápida. Existía una cierta percepción de que, oye, ¿qué pasa? Están saliendo, están desconfinando en el mes de abril, en el mes de mayo y junio se empezaron a ver señales y había ciertos riesgos de brote, pero lo que vemos es una recuperación bastante sólida. Claro, el PMI es más de percepción, pero también se condice con lo que ha pasado, por ejemplo, con la producción industrial, que, claro, es menos brusca, no tuvo una caída tan brusca como la del caso del PMI, pero también tiene una recuperación muy rápida, ya sea en el mes de abril y en el mes de mayo. Por lo tanto, la recuperación parece ser sólida. La variación trimestral, como también ya se mostró, la cifra definitiva va a estar, esto solamente es una expectativa y por algo hay diferencia, y por ende hay diferencia entre lo que ha presentado Eric y lo que presentó Javier, pero la forma no cambia. Puede cambiar un poco el número, digamos, final que estamos viendo acá. Y el definitivo va a estar hacia finales de esta semana. Y probablemente nos sorprendería si incluso pueda ser incluso superior a esto. Las ventas de automóviles, que muy bien ya decía Eric, que venían a la baja en los últimos años, si bien caen, muestran una recuperación, no recuperación, pero también una caída más suave durante los últimos meses. Es decir, la cosa parece que se viene recuperando sistemáticamente en distintas industrias, en el caso de China, en distintos sectores económicos, y eso es una muy buena noticia. Como fue una manera de financiar la caída que hubo en el mes de febrero, marzo y abril, es con financiamiento, con crédito, pero que luego ya retoma los niveles que venía de tendencia, es decir, junio. Muestran niveles muy similares a los previos a lo de la pandemia, previo a lo de la crisis, y eso es muy relevante. Eh, eh, es probable que en el resto del mundo la recuperación sea mucho más lenta, y en eso coincido con lo importante del crecimiento de China es crecimiento a través de exportaciones. Y si el resto del mundo no se recupera tan rápido, se puede recuperar la oferta y la producción industrial, pero si no hay nadie que te consuma, eso también puede generar algún desequilibrio importante en los mercados. Por lo tanto, hay que monitorearlo. Estamos optimistas con el precio, y estamos optimistas con la recuperación de China, pero hay que levantar la alerta. Y esto es lo que esperamos, no nosotros, sino que estamos recogiendo la cifra aquí del Fondo Monetario Internacional, de que cómo se podría recuperar el mundo. Es decir, en definitiva, nosotros vemos una recuperación de China, un impulso de China, como me gustó lo que dijo Javier, digamos, en el sentido de que cómo China impulsa no solamente a China, sino que a todo el resto del mundo, como ha sido el motor de desarrollo de todo el planeta en las últimas décadas y media al menos, y esto es muy relevante. Por lo tanto, si se recupera rápido, insisto, va a ser un buen motor, un buen drive, pero probablemente hay que tener cierto cuidado porque hay cambios de patrones de comportamiento. Esto es una crisis que es distinta a otras crisis, personas y en las conductas de los estados, en el rol que van a jugar los estados, eh, en una serie de tendencias que pueden cambiarse o acelerarse. El reshoring que mencionaba también Javier es muy relevante. Y hay que monitorear no solamente en lo que ocurre con China, que ya vemos que viene bien y parece que viene sólido, sino que qué pasa con tendencias un poco más de largo plazo. Obviamente, antes voy a mencionar qué ha pasado, cuál ha sido el impacto en la minería chilena, creo que ya Eric lo mencionó, pero nos interesa mostrar algunas cifras que hemos estado levantando nosotros,
y que definitivamente muestran que la producción, curiosamente, en Chile no ha caído. La producción de cobre en Chile no ha caído, pese al anuncio del Abra, pese a los anuncios de trabajar con menores dotaciones, la producción no ha caído. Y la acumulada a mayo, con respecto al año pasado, muestra un aumento de un 3,2%. Y de hecho, el mes de mayo, que ya veníamos incluso con menores dotaciones, pero sí es una buena muestra de cómo, de las dotaciones, de cómo trabajan presencialmente la industria minera, y vemos cómo fue cayendo en los últimos meses. Pasamos de un promedio de un 93%, obviamente siempre hay, con respecto a la dotación, hay un porcentaje de trabajadores que no están, ya sea por vacaciones, ya sea por licencia, por alguna otra razón, capacitación, que no están in situ. Pero en los últimos meses pasamos en marzo de 86 a 68, 60 en el mes de mayo, probablemente en junio, todavía no tenemos la cifra definitiva, el número puede ser incluso algo inferior. Y pese a eso, la producción se mantiene. Lo que sí uno puede ver, los contratistas, la baja de los contratistas fue más lenta, pero hoy día ya estamos viendo que los contratistas, la presencia de contratistas incluso es más baja que que la de trabajadores propios. Y eso sí va a tener un impacto. Y ese impacto, ya lo mencionó un poco Eric, que presentamos en el mes de agosto del año pasado, no vemos una modificación de valor. Es más, incluso hay un pequeño cambio de valor hacia el alza en la cartera total. Todavía no está definitiva, así que no puedo entregar las cifras, pero lo que sí vemos es un ajuste, y hay proyectos que se retrasan, y podemos ver, claro, hacia el 2020 el número es menor, hacia el 2021 podría ser menor, pero ya este retraso nos hace que los valores de la cartera de inversiones sean superiores hacia el 2023 y en el periodo que viene hacia adelante. Esto lo hicimos y lo hemos cerrado, lo vamos cerrando permanentemente, pero esto probablemente todavía no recoge las actuales condiciones del mercado, que podría llevar incluso que esto fuera incluso menos dramático hacia el 2021 y pudiéramos encontrarnos con una situación donde los proyectos se aceleren. Ahora, obviamente depende mucho del manejo de la crisis, y en esto yo creo que es importante mencionarlo. Yo creo que la industria minera partió, y todos lo vimos como un ejemplo de cómo lograba mantenerse operando pese a que gran parte del país estaba en una crisis importante. Ha sido el pilar del IMASEC en Chile en los últimos meses, pero yo creo que también nos está pasando una cuenta, que son los aeropuertos, que son los terminales de buses, y yo creo que eso es un desafío también para la industria, para ver cómo se mantiene, cómo mantiene la continuidad operacional, valga la redundancia, de una manera distinta. Cuando Eric mencionó el gasto que está haciendo China en el Internet industrial, yo creo que también nosotros tenemos que ver cómo la industria, y yo sé que lo está viendo, es capaz de mantenerse operando de una manera, de comillas, un poco más remota. No solamente la industria minera, pero particularmente la industria minera y la del cobre, que es la que más nos interesa a nosotros. Esta caída o este retraso en los proyectos también estamos viendo que puede generar un ajuste en la producción, que podría llevarnos a Eric dice, lo presentó, que se podría cuadrar hacia el 2024, nosotros aquí estamos siendo un poquito más lineales, probablemente se pueda cuadrar antes, nosotros estamos pensando que hacia el 2026, con el retraso de los proyectos, se podrían alcanzar. Y mencionar ahora, sí quería pasar al tema de los cambios estructurales en la demanda, que insisto, tienen que ver ya no solamente con China, probablemente impulsado por China, probablemente impulsado por el 5G, probablemente impulsado por una serie de cosas, pero que va a implicar desarrollo adelante de los principales países. Aquí está China, que viene creciendo y que se ajusta rápidamente a los niveles de los países desarrollados en términos de consumo per cápita. Ahora, si analizamos un periodo más largo, y esto es una serie que estamos armando, por eso es muy preliminar, unitario, el consumo unitario de cobre positivo hacia el futuro. ¿Y por qué? Porque gran parte de las tendencias que se anticipan y se han mencionado acá son altamente intensivas en minerales, por ejemplo, como el cobre, como la electromovilidad. Y eso es una demanda, y la chatarra y el cobre de mina, alrededor de entre 29 y 30 millones de toneladas de cobre, que podríamos llegar a una tasa de crecimiento de 1,5% a largo plazo, a 45 millones de toneladas, paribus, business as usual, como lo queramos decir, digamos, al futuro. Y de lo cual
aproximadamente el 60% está asociado a temas de cambio, que son tendencias propias de la situación actual, cambio climático, aire acondicionado, equipos de aire acondicionado, redes de telecomunicaciones, vehículos y sistemas de transporte y energía eléctrica sustentable. Por lo tanto, un porcentaje importante está asociado a tendencias sustentables. Y eso nos hace pensar que, claro, se va a demandar esa cantidad de cobre, pero no necesariamente, y aquí es el warning que yo también quiero poner, que tenemos que discutir mucho, no necesariamente van a estar para demandar cobre de mina, si es que la minería no cambia y mejora en muchos estándares. Porque podría venir, hoy día es un tercio, lo que, o refundía, pero ese número perfectamente podría ser mayor y por lo tanto la demanda de cobre primario podría ser menor. ¿Por qué no? Digamos, en la medida que esto, y hay que prepararse para eso, y el cobre tiene que, y la minería del cobre tiene que luchar con, y esos son desafíos, y que independiente de si el desarrollo se dé en China o se dé en otro lugar del mundo, la tendencia es la misma. China, yo estoy convencido de que China va a ser líder en economía verde a nivel mundial, y por lo tanto va a impulsar también la economía verde. Y simplemente las conclusiones que tienen más que ver con el mercado, que es una tendencia a la baja, una alta dependencia del valor del dólar, que hoy día parece que no hubiésemos olvidado, pero las primeras semanas esto era absolutamente una correlación casi -1, digamos, pero 1, digamos, desde el punto de vista estadístico, con el precio del dólar a nivel mundial, con el valor del dólar. Luego, eso fue en las primeras semanas, mucha volatilidad, después mucha incertidumbre, que se arrojó en aproximadamente un par de meses, donde el precio, entre febrero y abril, donde el precio no se movía, era plano. Pero la rápida recuperación de China podría impactar. Cambio en los patrones de consumo, particularmente en Europa, podría retrasar un poco más, ser un impacto, y esperamos que los riesgos de abastecimiento de la oferta se superen rápidamente. Y eso podría generar que los 2,95 que estamos hoy día puedan sufrir todavía una nueva caída. No obstante, la tendencia que vemos, incluso para el mediano y para el largo plazo, es al alza, obviamente con más incertidumbre, por el riesgo que pueden tener las nuevas tendencias, por el desarrollo de nuevas tecnologías, por la que son un país que, claro, el cobre tiene un muy buen futuro, pero es el cobre de mina el que nos interesa a nosotros que tenga ese futuro, y para eso tenemos que hacer, yo creo, que las cosas de una manera un poquito distinta. Así que eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy oportuna tu presentación, sobre todo en lo referido al impacto, digamos, que ha tenido la pandemia en nuestra realidad minera nacional y cómo ella pudiera significar un cambio en las estructuras de costo, en los modelos de negocio. Creo que allí se abre una interesante línea de reflexión que creo que en algún minuto vamos a hacernos. Desde luego te dejo plantear la pregunta para el final: ¿cómo ves las proyecciones de precios, dado toda esta situación, digamos, y formación de fundamentos que ustedes han ido entregando en términos de las condiciones de mercado para lo que resta del año y muy importantemente para el 2021? Les recuerdo que pueden ir dejando ya sus preguntas para que podamos al final hacer un cierre con un panel de consultas. Este webinar está siendo transmitido también por YouTube, por Facebook y bueno, obviamente en la plataforma Zoom, así que estamos teniendo una cobertura bastante importante en Chile también, y en Ecuador, en Perú, en otros países también tenemos representantes y amigos desde España que han estado, que están presentes con nosotros. Así que muchas gracias. Vamos a pasar a la última presentación de este panel. Le corresponde a don Rómulo Mucho presentar su exposición. Él es ingeniero de minas, empresario minero peruano, natural de la zona de Puno, ha sido viceministro de Minas, presidente de la Comisión de Energía y Minas, fue propulsor de la ley de Canon, presidente del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMET, presidente de Ingenieros del Perú. Cuenta, por lo tanto, con una amplísima e interesante experiencia en lo que ha sido proyectos mineros en su país y cargos también de relevancia importante. Así que, desde su perspectiva, desde su experiencia, nos va a hacer una presentación sobre
cómo las condiciones futuras a la luz de una pronta y esperada reactivación de China y cómo eso pudiera incidir muy positivamente en el Perú. Así que dejo a don Rómulo para su presentación y desde ya le agradecemos. Tres brillantes exposiciones. Realmente creo que lo que me toca es no ir más a lo pragmático, a lo práctico, porque realmente ha sido impresionante la exposición de Javier, de Eric, de cómo está la relación de China con Perú, ¿no? Y después el impacto que ha causado realmente ha sido devastador en nuestra economía, ¿no? Y luego la dimensión de nuestra minería, que cómo estamos en este momento, qué proyectos tenemos, luego los riesgos y la recuperación china, cómo nos va a impactar a nosotros. China respecto al Perú, en población es 42 veces, en superficie 7.5 veces, en PBI 65 veces, en el comercio mundial China es 52 veces. Y es nuestro primer aliado comercial, ¿no? De todas nuestras exportaciones se van casi el 30% y también importamos casi el 24%. Bueno, respecto al mundo, lo han mencionado, que es casi el 22% de toda la industria global, y todo es en crecimiento, ¿no? 17% de la inversión extranjera directa, ¿no? El consumo global, también lo han mencionado, el aluminio consume casi 56%, ¿no? El 53% de cobre, 47% de níquel, 46% de zinc, 44% de plomo, 40% de caucho, 14% de petróleo. Es impresionante realmente saber que China es prácticamente ya casi 40% de la economía mundial y consume también, ¿no? Y justo consume lo que nosotros tenemos, de cobre, zinc, plomo también, y los países también como Argentina, como hoy Ecuador también ha despertado con la minería, Colombia también está a puertas, México, todos dependemos, ¿no? Si bien es cierto, ciencia y tecnología para poder ser países tecnológicos, países avanzados en otros temas, pero sí nos hemos basado siempre en la riqueza de nuestras materias primas. Esto ha sido el resultado de un análisis, ¿no? Ya el año pasado veníamos con un crecimiento ya casi deprimido. Hemos crecido 2.2 cuando se proyectaba que íbamos a crecer 4%, ¿no? Todos los del Banco Central y todas las instituciones, pero crecimos también, fue muy bueno, ¿no? Casi 4%. Entonces, parecía que se iba a cumplir, digamos, la proyección que decían las instituciones de crecer casi un 3.8 a 4% en el 2020. Y bueno, viene pues la hecatombe, diríamos, ¿no? También en el Perú creo que ha sido uno de los países que más temprano ha confinado a su gente y también ha paralizado radicalmente todas las operaciones, ¿no? Y ya en marzo ya arrojó menos 16%, ¿no? Ya era una preocupación, pero ya como todo estaba paralizado, prácticamente el abril fue pues ya una cifra realmente muy grande, ¿no? Eso creo que nadie lo ha tenido, ¿no? Marzo y abril, ya muchas instituciones, digamos, ministerios y las empresas pequeñas a grandes pedían al gobierno que reaperture los negocios, porque ya prácticamente más o menos 70% pedía a gritos, ¿no? O bien estamos vamos a morir de hambre o vamos a morir con la pandemia, ¿no? Preferimos morir de pandemia que de hambre, ¿no? Entonces, paulatinamente el gobierno ha abierto por fases, fase 1, fase 2, fase 3. Y la minería, la gran minería, la fase 1, se ha abierto, vamos, que en el mes de mayo podía haber una ligera recuperación, como ha sucedido, pero no pensábamos realmente que iba a ser todavía menos 31%. Estas cifras lo ha dado ayer, ¿no? Oficialmente, ¿no? Por pensar que lo ha mostrado excelente Eric, casi todas las empresas han parado, menos Sauder Perú. Sauder Perú ha estado trabajando con una dotación de casi 70% y también la producción ha estado cumpliendo, por eso que no está en el
cuadro que han mostrado, ¿no? Todas las empresas, todas. Recuperando, pensamos que mayo, junio posiblemente siga la recuperación como en todas las actividades económicas. Ya esto para nosotros sigue siendo digamos, un castigo severo, ¿no? Son casi un 85% son greenfield y un 15% más o menos la brownfield, que son las ampliaciones. Acá lo que quería mostrarles es que ya China es un gran inversionista minero en el Perú, ¿no? ¿no? Entre Toromocho y Las Bambas. Y aquí tiene 3 proyectos también que son grandes, ¿no? El proyecto, bueno, los proyectos son Río Blanco, de la empresa Zijin, proyecto Galeno, de Lumina Copper, y el proyecto Pampa del Pongo, que es de hierro, ¿no? Es un proyecto que puede, de 2.500 millones, que está proyectado producir alrededor de 25 millones de toneladas de hierro al año, ¿no? Probablemente con la mejora del precio del hierro, hoy este proyecto se reactive, porque ya estaba en el anteaño pasado, ¿no? Para empezar la construcción del proyecto. Inclusive nosotros hemos estado participando en la parte inicial. De producción o 23% de producción de cobre, y también dentro de la inversión de los proyectos tiene alrededor de casi 14%, ¿no? 13-14%, ¿no? De toda la cartera. Y luego tenemos las ampliaciones, algunos en plena culminación, como la ampliación de Toromocho. Bueno, esta es una ampliación mina de oro, ¿no? La ampliación de Bayobar, y lo de reposición, que es la aparición de un nuevo proyecto de sulfuros en Yanacocha, siendo una mina aurífera, ¿no? de casi 2.100 millones de dólares, ¿no? Y otras minas pequeñas. La integración Corocovaico, que podría añadir también una importante cantidad de cobre, y Quicay, que es un pórfido de cobre-oro colocado en Cerro de Pasco. Son ampliaciones. Lo que aquí quería mostrarles es realmente la dependencia, ¿no? De nuestras exportaciones al valor del precio del cobre. Es increíble, la misma secuencia, la misma huella, casi parecido al cobre, ¿no? Y similar es también la huella que deja, digamos, en los ingresos fiscales, ¿no? Para saber, el cobre para nosotros representa el 30% de todas nuestras exportaciones. Creo que el cobre es el precio del cobre es el que manda el curso de la economía peruana, ¿no? Y esto ha venido desde el 2004, ¿no? Y bueno, la economía peruana realmente en este momento está en cuidados intensivos, ¿no? Estamos contagiados y los casi 12.000 o 13.000 muertos, fallecidos, ¿no? Estamos dentro del 5º país ya infectado. El sistema sanitario inclusive que se destinó un paquete muy importante para poder contener, ¿no? Un paquete de 17% del PIB, ¿no? De apoyo, ¿no? Tanto en la asistencia, la asistencia a las familias pobres, vulnerables, ¿no? Y también la quiebra de las empresas, ¿no? Se estima que se ha perdido más o menos más de 3 millones de empleos. Ya, esto pone pues en jaque a la globalización. Muchos se escriben en The Economist, en todos los que creo que ya la globalización pasa a la historia, ¿no? Pero no sabemos todavía el desenlace cómo va a quedar. Y obviamente pone a prueba a todos. Y el COVID causará pues que algunas naciones ahora asciendan y otras desciendan también, ¿no? Y respecto a lo que nos decimos nosotros, lo que dije al inicio, ¿no? El crecimiento venía, digamos, de una manera quizás positiva, tomar decisiones, como dicen los médicos, ¿no? A grandes remedios, a grandes males, grandes remedios. O sea, siempre decimos, en decisiones extremas habría que tomar acciones radicales, ¿no? Para poder revertir la situación, ¿no? Y habida cuenta que en todas estas últimas décadas, especialmente 2 décadas, el Perú ha venido creciendo a unas tasas impresionantes, ¿no? Tuvimos 12 años gloriosos, ¿no? Que fue prácticamente la época de la bonanza. También pasó en Chile esto, más o menos desde el 2004. Encima, 3% casi encima del crecimiento mundial.
y desde el 2014 empieza la parte mala, porque ya no salió ningún proyecto y el crecimiento bajó, ¿no? Casi a un promedio de 3% hasta el año pasado, y debajo claramente, ¿no?, de las decisiones que se han tomado en su momento. Bueno, lo que nos dice hoy día los resultados de lo que hemos visto prácticamente nos dice que va a tardar mucho en recuperar este impacto tan profundo. El Banco Mundial estima que vamos a decrecer, o la caída será 12% este año. El Fondo Monetario Internacional dice que va a ser menos 13.9%. Y nuestros economistas van mucho más allá, dicen que podría ser entre menos 15 a menos 20. Esperamos no lo sea, porque si bien te dice la economía cuánto va a crecer, es porque te está avisando que lo que tienes que hacer para evitar lo que se cumpla lo que dice, ¿no? Entonces, y fundamentalmente esto, como lo dije, es para las clases más, una clase de condición pobre a clase media, ¿no? Pero también sabíamos siempre que estas clases medias no estaban consolidadas, eran vulnerables y estaban dentro de la clase informal. La economía informal en el Perú bordea más o menos 70%. Y eso es la parte que más duele y que es más preocupante para los peruanos como país, ¿no? Y los problemas domésticos también, ¿no? Que quizás hasta más profundo que eso. La visión del gobierno, ¿no? Hoy día ha habido un cambio radical. Soy uno de los críticos, y lo digo siempre, pero con mucho pragmatismo, ¿no? Que hay que tomar decisiones radicales. Y existen las condiciones, como les he mostrado de los proyectos. Inicialmente les decía en el Perú, quizás en cuestión de precios, porque pensamos los mineros que siempre la minería es a largo plazo. Lo que hoy puede costar, o lo que puede costar el cobre, no sabemos qué puede costar al próximo año, ¿no? Los expertos dicen, de acuerdo a todas las condiciones, de las variables que suceden, como hoy mismo se ha visto, ¿no? De qué cosa es lo que puede pasar, y obviamente, ¿no?, que están saliendo. La India también se esperaba que podía seguir el camino de China. También se espera que India pueda ser en el futuro también un gran aliado comercial, ¿no? Existen los conflictos sociales en el Perú. Los conflictos sociales son los que han retrasado. Se estimó de que casi 7 u 8 proyectos que no salieron por conflictos sociales, más o menos el Perú había perdido algo de 67.000 millones de dólares, tanto en ventas como en el PBI y todo eso, ¿no? Y además eso hubiera permitido reducir más todavía, digamos, la cifra del porcentaje de pobreza. Y obviamente hubiéramos tenido más ahorros, ¿no? Yo siempre he entendido de que un país, para que sea sano, tiene que tener ahorros, ¿no? Ahorros, tiene que tener las cuentas fiscales. Eso lo tenía el Perú. Las cuentas fiscales monetarias bien manejadas, ¿no? La tasa de interés hoy mismo está en 0.25. Creo que de esa parte hemos tenido un buen manejo, pero no hemos tenido un buen manejo la parte social, de hacer entender a la población. Lo contrario que pasa en Chile, por ejemplo. En Chile, la mayoría, cuando le preguntan, sea dañino porque esté demostrado que es realmente dañino, si no hay corrientes, pues, dogmáticos y unas corrientes que están dominando para poder digamos, que la gente no acepte la minería. Elecciones el próximo año. Entonces, esto también, como estamos en una crisis, posiblemente, o no digo que sea así, pero pueden surgir corrientes antisistema, antiinversión, lo cual nos preocupa un punto de quiebre para poder, digamos, enrumbar los proyectos. Por ejemplo, en este momento tenemos un proyecto, ¿no? Tía María, y es emblemático porque este proyecto debió salir en 2011. No es un proyecto muy grande, es de 1.400 millones, pero es emblemático porque se ha hablado tomos y tomos sobre Tía María, ¿no? Tía María tiene listo, pertenece a Sauder, unos 1.500 millones para producir 120.000 toneladas de cobre en cátodos, porque es un yacimiento de óxido, ¿no? Y prácticamente sería, digamos, una muestra de confianza empresarial para poder, digamos, enrumbar otros proyectos de valor.
Y eso lo que nos preocupa bastante. La recuperación de China, lo han dicho brillantemente los expositores anteriores, que, bueno, pues han tenido también quizás la certeza de manejar bien el virus, y por eso es que está recuperando la inversión, ¿no? Si bien han identificado muy bien, ¿no?, los casos de contagio y la enseñanza, no solamente de China, de todos los países asiáticos, ¿no?, encontrar el equilibrio, ¿no? Las políticas y campañas para incentivar a las personas a volver al trabajo, estimular la confianza empresarial, proteger a la mayor cantidad de empresas. Como sabemos que hay que, como lo llamamos nosotros después, el consumo o la demanda agregada, ¿no? Lo que tiene que ser igual en el Perú también es la parte, es el mayor aportante del PBI, ¿no? En este caso, la línea de actuación de China creo que nos indica el camino que debimos seguir y debemos, digamos, ¿no?, del COVID y también la reactivación económica. Bueno, como lo han dicho muy bien de la demanda de metales, no me quiero más referir a eso. El cobre está por 2.93, 2.96, es un muy buen precio. Esperamos que supere ya la barrera de 3. El oro también, el oro que ha estado más o menos detenido, 1.500, 1.530 dólares, ha dado un salto espectacular, ya llegando ya a la barrera de los 1.800 dólares, ¿no? Y el resto también, la plata en este momento, que también somos importante productor de plata, la plata también está en el rango de los 18 metales preciosos. China es muy importante para nosotros y para el mundo, porque está dentro de la cadena de suministro, ¿no? Quizás hay una corriente de que muchas empresas ya deben salir de China, ¿no? He leído una fabrica casi 400, vende 450.000 autos de un mercado de 22.5 millones de autos, y dijo, no, esto es mi mercado, tenemos 11.000 japonesas, ¿no? Le han dicho, oye, de pronto ya, con todo lo que ha pasado, pues no, tampoco. Nosotros nos vamos a quedar aquí porque aquí está nuestro mercado, aquí está nuestra fábrica, ¿no? Y yo creo que, pero también hay una corriente, pues, ¿no?, de que algunas empresas pueden tomar 5 o 10 años, ¿no? Bueno, según el Foro de Macroeconomía de China, dice que en el segundo trimestre va a crecer 2.5, en el tercer trimestre 6.5 y en el cuarto trimestre 7.5. Y un promedio, estima, porque inicialmente cuando cayó todos dijeron que China iba a crecer 1%, 1.6%, pero ya con esta recuperación más o menos se estima que puede alcanzar un 3% promedio, o mayor, según lo que hemos visto en las proyecciones de los expertos. Tras esta fase final inicial, incentivada por la reducción de la producción y restauración de la oferta, viene pues la expansión de la demanda, ¿no?, la reactivación de los flujos circulares de la economía. Siendo una de las primeras economías que ha logrado frenar la epidemia, la sabiduría de afrontar y salir adelante, ¿no? Y cosa que en algunos países no se ha actuado. Y nosotros estamos por la expectativa de que el cobre también, el precio mejore, porque para nosotros también es el sueldo, como le dicen en el hermano país de Chile. También es muy importante saber que estamos dispuestos, ¿no?, a arriesgar y a hacer que esto vuelva a la normalidad. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Rómulo, por tu presentación sobre la situación y alcances que ha tenido la pandemia para la minería del Perú y los efectos que está teniendo en ello también el caso de China. Tenemos algunas preguntas muy interesantes para cada uno de ustedes. Desde luego a los expositores, porque nos han pedido reiteradamente poder contar con las presentaciones a modo de después subirlas en la página web y a nuestros a las personas que están conectadas, que están interesadas en tener y poder hacer un análisis un poco más detallado de estas presentaciones. Hay alrededor de 300 personas que hoy día están conectadas con nosotros de las distintas éxitos. Una primera pregunta para Javier. Y desde luego, si quieres agregar algo más en tu presentación. Una pregunta está referida sobre si es que hay una reactivación de la guerra comercial con Estados Unidos a propósito de una eventual reelección de Trump.
¿qué podría significar a todo lo que hemos estado conversando en términos de las tendencias, el desarrollo económico y financiero y el rol que juega desde el punto de vista financiero China para el mundo? Y si eso pudiera tener un significado más bien pesimista y menos optimista. ¿Cómo ves esa variante? Y si quieres hacer algún otro comentario también. Sí, claro. No, muchas gracias por la pregunta. Vamos, en esa ecuación hay ganadores y perdedores. No todo es malo. Si todo fuera malo, esa guerra no existiría. Evidentemente, en la guerra hay los que ganan y hay los que pierden, ¿no? Trump a alguien le puede gustar más o menos como presidente, pero la realidad es que ha hecho una gestión económica sin los indicadores a nivel de crecimiento económico, el desempeño del stock market, niveles de desempleo. Estados Unidos está en pleno empleo. Te hablo pre-COVID al 3%, el nivel histórico más bajo de desempleo negro, latino. Bueno, producción industrial, el PMI, y eso Estados Unidos lo ha hecho con una guerra comercial sin precedentes, no nos olvidemos. Entonces, desde China, donde yo tengo familia y tengo amigos, pues bueno, existe antitrampismo muy fuerte, porque bueno, pues digamos que es un país que se ha beneficiado mucho de la globalización. Yo creo que el mundo entero se ha beneficiado. Yo creo que en Europa está esa perspectiva, pero no nos olvidemos que si la guerra comercial entre China y Estados Unidos beneficia a alguien, en mi opinión, humilde opinión, mirando la data macroeconómica, es a Estados Unidos. Entonces, si Trump gana las elecciones, creo que podemos esperar más de lo mismo. Yo creo que eso puede significar crecimiento económico para Estados Unidos alrededor del 3%, en la medida en la que pueda repuntar digamos que del agujero en el que está ahora, pero creo que a nivel de crecimiento global, que tiene más que ver con la demanda de cobre, va a ser negativa la guerra comercial. Fundamentalmente son aranceles. Los aranceles que tiene Estados Unidos con China, te hablo a nivel de media de aranceles, ha pasado de un 3% antes de Trump alrededor de un 20-25% después de Trump. Entonces, bueno, pues eso es lo que es una guerra comercial, ¿no? Estás poniendo impuestos a la importación y exportación de productos. Esto supone que China exporta menos y dentro de los productos que China exporta menos, muchos de ellos tienen cobre, muchos de ellos tienen aluminio y muchos de ellos, de nuevo, es un país todavía muy, muy industrial, ¿no? Entonces, esa es un poco mi lectura, ¿no? Bien. Yo creo que Trump no serían buenas noticias para China ni serían buenas noticias para los productores pues para los países productores. Es una lectura muy genérica, ¿eh? Uno después tiene que ir al detalle, depende de dónde esté tu cartera de clientes. México vende a Estados Unidos, no vende a China. Yo sé que Chile tenéis un tratado de libre comercio con todo el mundo, ¿no? Ahí tenéis un récord espectacular, un tratado de libre comercio con China y quizás una apertura al mundo, una apertura a China que no tienen otras partes de América Latina. Y desde ese punto de vista, pues por ejemplo, la minería en México mira este escenario completamente diferente. No nos olvidemos que al final hay dos empresas que compran y venden un producto y esas empresas están en diferentes partes del mundo y hay ganadores y perdedores, ¿no? Una minera chilena puede vender su cobre a China, lo puede vender a Europa, lo puede vender a Estados Unidos, ¿no? Entonces ese portafolio de clientes y en qué momento se vende a quién, con qué tipo de contratos, pues al final define ir al detalle, ¿no? Pero bueno, eso es un poco mi lectura. Creo que la guerra comercial no es buena para el mundo, creo que Estados Unidos lo está haciendo bien. Para ellos, claro, para Estados Unidos. Esa es mi opinión. Gracias, Javier. Eric, dos consultas, preguntas se plantean aquí. Uno, sobre este concepto de nueva infraestructura y desde una perspectiva de mediano y largo plazo, ¿qué tanto puede soportar en el largo y mediano plazo una? Sí, bueno, son dos muy buenas preguntas en realidad, porque efectivamente ya antes del COVID, creo que se comentó en alguna de las presentaciones, China está en una transformación económica que es muy importante, que es desde una economía más basada en
digamos, el desarrollo de la industria, etcétera, a una economía que está tratando de fortalecer el consumo, desarrollar áreas de servicio, etcétera. Todo eso significa que la intensidad de consumo de cobre no va a ser la misma que ha sido en todo este periodo de desarrollo acelerado de la infraestructura y de industrialización también muy acelerada. Y eso ya lo estábamos viendo, es decir, las tasas de crecimiento del consumo, tasas de crecimiento económico, que siguen siendo altas, es decir, hasta antes de COVID estábamos hablando de 6%, que es muy alto, pero las tasas anteriores eran de 10%, 15%. En el caso de la desaceleración, digamos, del consumo de cobre en China ha sido un poquito más rápida, desde los niveles, digamos, de hace 5 años o de una década atrás. Y eso se esperaba que continuara, por lo tanto iba a tener, digamos, íbamos a entrar en un periodo más de crecimiento del consumo más estable, por así decirlo, y que depende mucho, más allá del mediano plazo, de lo que habló Jorge, que es el tema de la electrificación, es decir, el gran optimismo que hay hacia adelante de China continúe siendo lo que ha sido. Ahora, China juega un rol muy importante en eso también. Por ejemplo, es uno de los lugares donde los automóviles eléctricos han alcanzado una penetración más grande y casi una parte muy importante del crecimiento del parque automotriz de automóviles eléctricos se va a dar también en China. Sin embargo, es un proceso que va a tomar su tiempo y que todavía está un poco en veremos cómo va a afectar todo este tema del COVID, lo que es el desarrollo de esa industria en particular. Y hay otras industrias asociadas también, tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la generación de energía eólica, que también es intensiva en cobre, y crecimiento del consumo de cobre. Entonces, claro, efectivamente ya estábamos entrando antes de COVID en un periodo nuevo de la demanda de cobre. Y en realidad empezábamos a depender más de ese tipo de factores hacia adelante. Ahora, China va a seguir jugando, obviamente, un rol por el tamaño que tiene hoy en día su economía, va a seguir jugando un rol muy importante. Y lo otro que es importante, un poco para graficar eso, hoy en día uno de los consumidores más vela por la instalación de la red eléctrica en China. Es decir, si uno considera cuál es la compañía más grande, así como Codelco es la más importante productor de cobre, la compañía más grande consumidora de cobre es la que se encarga de comprar el material para desarrollar la infraestructura eléctrica, de transmisión eléctrica en China. Y y sigue siendo muy activa todavía, pero eso, digamos, los comentarios que hay que se han hecho, las preguntas que se han hecho, tienen un poco que ver con eso. Hay un momento en que ya va a estar China todo conectado, van a haber redes de tren, etcétera. Todo eso estaba previsto, no es algo que tenga que ver con COVID. Ya venía pasando un poco de antes. Pero hay una oportunidad muy grande. Y el otro tema, el de la chatarra, es una de las incertidumbres muy grandes, porque evidentemente la chatarra entra en la economía y dependiendo del tipo de producto vuelve a salir o tiene una vida, digamos, útil el cobre en los productos que varía mucho dependiendo de los productos. Hay productos que realmente se reciclan en un periodo bastante corto, pero hay otros que pueden tardar mucho, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con electrificado de construcciones. Puede tardar mucho, por ejemplo, en volver a ser disponible ese cobre para reciclarlo. Y por lo tanto, China comparado con su tamaño de consumo, no tenía una producción de chatarra muy importante hasta ahora. Pero eso va a ir creciendo y va a ir cambiando. Es decir, China tiene una cantidad de cobre, digamos, que puede extraer. Gracias, Eric. Siguiendo con las consultas, también hay una muy interesante, Jorge. Tú señalaste de que sin duda alguna China va a liderar la minería verde. La pregunta es cómo los países, el nuestro, Perú, otros, ya se están preparando a juicio tuyo o estamos con alguna brecha en esa perspectiva, digamos. Y dos, bueno. Proyección de precio. Bueno, nosotros dentro de estos días sacamos nuestro reporte, el número concreto no lo puedo decir, pero la última proyección nosotros habíamos proyectado para este año 2.40 y 2.85 para el próximo. Probablemente, claramente, nos quedamos, no pensamos que esta recuperación iba a ser tan rápida, lo dijo ella, China, entonces probablemente vamos a ajustar nuestra proyección más cercano partiendo que hoy día estamos en un 2.51 y es difícil, no vemos hoy día que el precio vaya a caer del 2.51, por lo tanto debiera estar por sobre ese nivel la proyección.
Y para el próximo año yo creo que seguimos pensando que debiera estabilizarse en torno a algo que es el largo plazo, digamos. Es bien complejo decir que es el largo plazo, pero debiera tender a un equilibrio de largo plazo que está en torno a los 2,85 y $3, y que es al precio que entran los proyectos. Si hablamos incluso de precio de incentivo, que está más cerca de eso y a lo mejor un poquito más. Verde, la va a liderar China. Y va a ser el principal impulsor de la economía verde, probablemente durante este siglo. ¿Por qué? Porque va a ser una tendencia global. Y China, ya lo dijo Javier, digamos, 2024 o el 2026, igual, más tarde del 2028, va a volver a ser, porque en los últimos 20 siglos, en 18 la economía, o en 17 la economía más grande fue la China, de todas maneras. Entonces, la tendencia va a seguir. ¿Y en qué estado están nuestros países? Yo creo que hay mucho interés, hay mucha preocupación por el tema, pero yo creo que faltan acciones. Y esas acciones, yo creo que hoy día el Ministerio de Minería está trabajando en una política minera, en una política hacia el 2050, y esa política, de lo que se han sabido, nosotros hemos estado trabajando, tiene que ser sustentable, tiene que ser con indicadores de sostenibilidad, donde lo ambiental y lo social son clave, digamos. Ahora, si no es económica, no sirve, o sea, si no, no da lo mismo. Por lo tanto, tiene que tener el sustento económico, pero pensando siempre en una mirada ambiental y social. Yo creo que está un poquito atrasado, pero yo creo que está la convicción y hay que impulsar. Yo creo que el Estado tiene que jugar un rol en eso. Perfecto. Gracias, Jorge. Una pregunta para don Rómulo. Hacia productos más manufacturados, una mayor industria de fundiciones, de refinación, incluso de productos semi-elaborados, da el rol que juega, digamos, Perú en la producción cobre-mina. ¿Se ve algún tipo de interés desde el punto de vista de los inversionistas y o desde la política, es decir, desde el gobierno? Sí existe políticas de intención, inclusive leyes se han dado, por ejemplo, la ley de la innovación, de la inversión y el estímulo para la innovación, pero no es del Perú, ¿no? Y trabajando con Antofagasta, ¿no? Para poder seguir el camino. También existe digamos, la intención para poder ir, porque en el pasado sí lo tuvimos. La Cerro de Pasco fue un ejemplo de desarrollo industrial. El Cerro de Pasco era una compañía americana que tenía varias minas, fundamentalmente subterráneas y un atajo abierto. Todos los suministros de minería, como fajas, molino de bolas, coraza de chancadora, puso su fundición, ¿no? Hoy son privados. Quería explosivos, antes importaba explosivos, puso la fábrica de explosivos. Necesitaba reactivos, puso una fábrica de reactivos. O sea, realmente hizo, digamos, lo que podemos decir industrializar para proveerse y no traer de afuera, ¿no? En el caso de, igual en el cobre se avanzó, hoy día mismo existe la empresa Indeco, una empresa hoy día que me parece que ya es China, ¿no? Que también ya está el alambrón de cobre, ¿no? Pero todavía falta, hemos desandado realmente, pero al menos yo soy un fiel creyente. Hicimos, por ejemplo, con los chinos. Yo siempre era y fuimos a comprar los hornos verticales para la fabricación de cemento. Hasta hoy día operan en la selva peruana, ¿no? Necesitamos, y también quisiéramos aprender cómo es que se ha convertido la fábrica del mundo, cómo es el sentido de pensar de los países asiáticos, pero China hasta hace 20 años pues no pintaba todavía, pero claro que su progreso viene hace casi 50 años, ¿no? Pero bien un avance espectacular cuando ya dicen de ciudades con rascacielos, ¿no? Entonces, pues, ha habido una transformación profunda, ¿no? Y hoy mismo creo que, no sé si en Chile está, en Perú ya también están en energía, ¿no? Acaban de comprar hidroeléctricas, a comprar Luz del Sur, que es política de expansión, que quisiéramos aprender de ellos cómo también se han
mecanizado y se han convertido pues la fábrica del mundo. Porque cuando nosotros compramos cualquier cosa, todo tiene Made in China, ¿no? Made in China, Made in China. Entonces, pues es el proceso también de los costos, claro, el costo de obra muy barato, por cierto, ha quebrado muchas empresas aquí, ¿no? Teníamos un clúster de zapatos en el norte del Perú, teníamos más de 15.000, digamos, calceteros, fabricantes de zapatos, hoy creo que no hay ni 1.000, ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrado en el mercado chino, o sea, en ese aprendizaje pues estamos, ¿no? Quisiéramos también de alguna manera avanzar ya hoy mismo hay un nuevo descubrimiento del litio también, posiblemente estemos entrando también a jugar en ese mercado. Perfecto, gracias Rómulo. Y aprovechando tu, digamos, comentario, quisiéramos también preguntarle a don Gestural digamos, aprendizaje, ¿cómo podemos de algún modo concretar una idea de poder quizás tener un centro de alta tecnología chileno-chino, digamos, ponemos nosotros en ese caso, y con eso, digamos, capturar las mejores prácticas en innovación, en desarrollo? No sé si está por ahí, don Hexi, nos pudiera responder esta consulta, que varios de nuestros interesados que están presentes con nosotros han planteado esto, desde luego, a propósito de sus palabras y de su propuesta. Está fuera de Ahí la está, don oficina. Hexi. Sí, sí, sí. Le damos la palabra. Sí, dígame nuevo. No, esto fue de la oficina hace poco. No, aprovechando, digamos, las preguntas y el interés que ha habido en esta conexión, digamos, entre la transferencia tecnológica, la innovación que China en situ, digamos, acá en nuestro país pudiera lograr esa materialización. Y bueno, y desde luego, ¿cómo poder hacerlo? No, resulta que en este momento, como sugerí, tenemos que tener distintas alianzas, además de alianzas empresarios, también puede ser universitarios. Hace 2 años estuve visitando a una universidad de geología china, de Hebei. Ellos les interesa mucho tener una alianza con alguna universidad de Chile. Capacitación personal también puede ser a los niños, también al personal que les interesa el tema. Yo cuando visité allá, por ejemplo, alumnos. Entonces allá los productos también puede vender, también puede recibir. Alguna alumna también vive de su producto. Eso me refiero para los estudiantes. Y para la capacitación de conocimiento, eso también puede ser de distintas formas, hoy día más avanzada, vía internet, online. Eso también no hay mucho costo. Perfecto. De todas maneras, para tener proyectos, si no hay personal adecuado, es difícil. Por eso siempre sugiero, poca gente china, por ejemplo, conoce Chile. Además, no tiene la mayoría no tiene título, no puede trabajar acá. Bien, pues, muchas gracias. Bien, Gracias. Estamos llegando al término de nuestro webinar muy exitoso. Le agradecemos desde luego a todos los expositores por sus interesantes y brillantes presentaciones. Quisiera dejar a Manuel Viera, nuestro presidente de la Cámara Minera, para hacer un cierre de este webinar. Manuel. Gracias, muy amable. Primero que nada, una felicitación a cada uno de los expositores, brillantes. De hecho, hemos visto los distintos comentarios que hay en el chat. Cada uno de ellos, digamos, ha sido brillante y todos piden las transparencias. Lo que está claro entonces es que evidentemente China no tan solo es el motor, sino que también es el corazón y pulmón para que se flexibilice el desarrollo de todos los proyectos mineros. Eso es tremendamente importante porque ya quedó claro de todos los panelistas que el motor de la reactivación es la minería. Entonces le pedimos humildemente, digamos, prácticamente tenemos 2,1 millones de empleos perdidos, digamos, y necesitamos obviamente generar empleo. También, digamos, queremos que se puedan mejorar las políticas públicas para fomentar el oro y el fierro, que obviamente es uno de los grandes ganadores.
y, como se comentó acá, industrializar las riquezas mineras, aprovechando nuestras fundiciones. ¿Qué queremos decir? Que si China tiene la tecnología y tiene una tecnología amigable con el medio ambiente, ¿por qué no hacemos esta alianza para al menos, digamos, industrializar entre un 20 a un 30% de nuestras riquezas minerales? Me encantó lo que dijo Rómulo, porque obviamente ellos sí tienen ya, digamos, un desarrollo industrial respecto, digamos, y muy bien pensado, al cual nuestra Cámara felicita al Perú y a través de él, digamos, por esa visión de futuro que tienen. Y obviamente hacemos voto como Cámara en fortalecer la experiencia chileno-peruano en la gestión y el desarrollo de proyectos, de tal manera que ambas experiencias, la de proveedores de clase mundial y proveedores que nosotros en la Cámara le llamamos proveedores confiables. Y de esa manera entonces poder hacer una gran unión y un gran desarrollo. Así que les agradezco mucho y sobre todo a toda la gran concurrencia de Latinoamérica que hubo, hasta de España, digamos, mandaron. Así que les agradezco mucho, estimados colegas, estimados expositores, digamos, y como Cámara nos sentimos muy honrados con vuestra presencia en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Éxito para todos. Muchas gracias y muchos éxitos para ustedes. No, Así es. felicitaciones. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Bye.